Quiero trasladarle con usted una de las inquietudes que he estado teniendo en mi corazón. Ahora que entrábamos aquí anoche aquí a Alabama, yo veía iglesias y le decía, el pastor le decía, hay muchas iglesias bautistas. Y él me decía, sí, toda esta región es de iglesias bautistas. Los bautistas están por todos lados. Y me hacía una pregunta que quiero trasladar con ustedes. Pueden sentarse, amados, si es que desean, o si están bien así de pie. Bueno, buenos soldados. En el Evangelio de Mateo, Jesús va hacia Jerusalén y le hace una pregunta a sus discípulos. Y les pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Usted sabe, le contestan, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, que Jeremías, algunos de los profetas. Y Jesús les dice, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro le contesta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le hace una declaración a Pedro y le dice, yo también te digo que tú eres Petros, una piedra. Y sobre esa revelación que has recibido, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús dice que va a edificar una estructura que tiene tal poder que ni las puertas del infierno podrán vencerla. Es decir, Jesús está diciéndole a Pedro, la iglesia que voy a edificar es una iglesia poderosa, es una iglesia que tiene autoridad, es una iglesia que va a poder vencer las puertas del Hades, no van a prevalecer contra ella. Nosotros leemos en la Escritura cómo la iglesia comenzó en el libro de los Hechos. Para todos los que estamos en el Evangelio, Hechos 2 ha sido conocido, como 120 están reunidos en un aposento y el Espíritu de Dios cae sobre ellos y nace al mundo la iglesia de Cristo. Ahí en el aposento alto, ahí en esa llenura del Espíritu, nace la iglesia del Señor, pero nace bajo el impacto del Espíritu de Dios. Y cuando están ahí en esa reunión, la gente de afuera dice que están borrachos. La gente de afuera no entiende lo que está pasando. Pero quiero que piense y use su imaginación. Posiblemente los vieron riéndose o los vieron tirados o los vieron abrazándose para que ellos pensaban que estaban borrachos, porque el impacto del Espíritu de Dios vino sobre ellos y la gente de afuera pensó que estaban tomados de vino. Pedro se pone en pie y dice, no estamos borrachos, sino que esto es lo que dijo el profeta Joel, que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y nace la iglesia cristiana, la iglesia seguidora de Jesús, nace allí en el aposento alto. Cuando leemos el libro de los Hechos, vemos todo lo que esa iglesia experimentó. Vemos lo que sucedió con ellos. Vemos cómo hay versos ahí en el libro de los Hechos que dice, han llegado los que trastornan el mundo
Eso quiere decir que esa gente, lo vemos en el capítulo 2, en el capítulo 4, estaban llenos del Espíritu Santo. Era gente como usted y como yo, gente con dificultades como todos nosotros. Pero Jesús les dijo: recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la iglesia se expandió, empezó a crecer. En el capítulo 13 vemos nosotros cómo llegan a Antioquía. Llega a Antioquía, ven la gracia de Dios y la iglesia empieza a crecer. Se empieza a desarrollar un comunicar de Jesucristo. Empiezan a hablar de la fe en Cristo Jesús. Recuerde que a un principio la iglesia, su mensaje fue exclusivamente para el pueblo judío. La iglesia nació netamente judía, 120 hebreos. Ahí no había ningún mexicano, ni centroamericano, ni ningún gentil. Y nace esa iglesia poderosa que de pronto están bajo el dominio del imperio romano, pero ahora tienen una esperanza viva. Ahora tienen una realidad maravillosa porque sus ojos vieron uno de los milagros más grandes, tal vez el más grande que ha visto la tierra. Ellos vieron cómo crucificaron a Jesús. Ellos vieron cómo la lanza penetró en su costado. Ellos vieron cómo lo pusieron en el sepulcro. Pero ellos vieron que al tercer día se levantó glorioso, venciendo la muerte, venciendo la tumba. De todos los milagros que Jesús hizo, el milagro que transformó e impactó profundamente la vida de ellos no fue verlo caminar sobre el mar, no fue verlo hacer la multiplicación de los panes, ni siquiera ver resucitar a Lázaro. El milagro más grande que impactó su vida fue cuando se les aparece y le dice a Tomás: Tomás, mete tu dedo y tócame. Mira, no soy espíritu, he resucitado, he vencido la muerte con poder. Nadie había vencido la muerte, solo nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora ellos tenían que ir con ese mensaje al mundo. Hay alguien que venció la muerte. Nosotros hoy en día vemos testimonios. Por ejemplo, estaba escuchando a uno de los periodistas más famosos de México en una entrevista que le hicieron y él decía: yo no soy ateo, pero tengo miedo a morir. Y le preguntaba a la persona: ¿por qué tienes miedo a morir? Porque no sé qué voy a encontrar, no sé qué va a pasar del otro lado. Es la incógnita más fuerte que el ser humano tiene. ¿Qué va a pasar después de esta vida? Por eso el mensaje de Cristo es tan fantástico, porque los que creemos en Cristo sabemos que hay después de esta vida. Está la presencia de nuestro Dios con nosotros. Pero entonces, en aquella época, obviamente Jerusalén, los judíos creían en un solo Dios, pero todo el mundo alrededor, Roma, Grecia, Asia, creían en muchos dioses. Ellos eran paganos. Ellos creían en Zeus, creían en Marte, creían en Apolos, creían en Artemisa, creían en muchos dioses. Recuerde usted que Pablo llega a un lugar donde dice que encontró tantos templos, que encontró un templo que decía: al Dios no conocido. Es decir, el mundo, por favor presten mucha atención en esto, el mundo gentil no conocía de Dios, del Dios verdadero. El mundo gentil conocía. Si ustedes tuvieron la oportunidad de estudiar un poquito de historia, recordarán los griegos, todo el panteón de los dioses que tenían, los dioses que ellos veneraban, los dioses que ellos le ofrecían ofrendas. Y ahora
en Jerusalén, Jesús les dice a esos discípulos: no quiero que salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, porque tienen que llevar un mensaje al mundo, un mensaje de verdad, un mensaje que va a quitar la venda de los ojos para trasladarlos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ustedes van a ir, esos 120 que fueron llenos, van a tener que ir a una comisión en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, con un mensaje que les va a complicar la vida, porque van a ir a pelear contra una potestad infernal de tinieblas que gobierna el mundo gentil. La historia, porque quiero llevarle a esto, la historia nos marca cómo Pablo sale por toda Asia Menor predicando el evangelio. Usted recordará, por ejemplo, me parece que llegan a Corinto, y ahí, hermano, de repente hace Dios un milagro de liberación y empiezan a decir: oh, los dioses descendieron y se hicieron hombres. Y a Bernabé le llamaban Júpiter porque era el más alto, y a Pablo le decían Marte porque era el que hablaba, y dioses descendieron. Mire la ignorancia y la idolatría de la gente. Sin embargo, ellos llevaban el mensaje de Jesucristo como el Señor y Rey. Ellos llevaban un mensaje al mundo de esperanza, un mensaje verdadero, un mensaje, hermano, que colisionaba con la mentalidad que había. La historia nos marca cómo la iglesia empezó a crecer. Ya empezó a crecer. De pronto vemos nosotros que surgieron algunos judíos que querían judaizar la iglesia y llegaban a las regiones donde llegaba el evangelio y decían: si no se circuncidan no pueden ser salvos. Y entonces hubo una confusión en todos los creyentes y mandaron una comitiva a Jerusalén, y en Jerusalén surge el primer concilio apostólico, donde ellos deliberan y dicen: pero ¿cómo vamos a obligar a los gentiles a que se circunciden si ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cargar el yugo de la ley? Y entonces en el libro de los Hechos leemos que escriben: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo estaba activo con la iglesia del principio. Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponeros otras cargas, más que absténganse de sangre, de fornicación y de los ídolos. Y aquella cristiandad, dice la Biblia, crecía abundantemente. Estoy tratando de poner el fundamento a lo que quiero enseñarle. Pasó el primer siglo, leemos nosotros, hermanos, las cartas apocalípticas, cómo le escribe Dios a la iglesia. En el segundo, tercer siglo, estoy hablándole del siglo tercero, sucede algo interesante en el mundo. La iglesia, los primeros 2-3 siglos, fue perseguida por su mensaje, fue masacrada por su mensaje. Hubieron mártires. Mire, nosotros tenemos que agradecerle a Dios que usted ahora lo más que pueden hacer es decirle aleluya o decirle loco, pero no lo van a matar por ser cristiano. Pero en el siglo primero, cuando el imperio romano quería imponer el paganismo, perseguía a los cristianos, y los historiadores nos marcan cómo hubieron mártires, cómo hubieron gente que fueron tirados a los leones, cómo hubo gente incluso que fueron metidos entre aceite hirviendo y quemados por la fe en Jesucristo. Es gente elogiosa, gente que pagó con su vida su fe. Pero en el siglo tercero sucede algo en el mundo muy interesante, porque Constantino, el emperador, se convierte al evangelio. Y entonces, cuando se convierte al evangelio, se hace la fusión de la iglesia con el Estado.
Y entonces ahora ya no son los cristianos perseguidos, sino que ahora los cristianos son los que están en el poder con el emperador. Y cuando sucede eso, muchos se hacen cristianos, pero no por arrepentimiento, pero no por convicción, sino por ambición política. Y la iglesia y el Estado se fusionan. Póngale mucho cuidado a esto. Y entonces el imperio ordena que la religión del imperio o del gobierno era el cristianismo. Entonces en todo el mundo empezó a diseminarse un cristianismo, pero un cristianismo que estaba unido al poder político. Un cristianismo que de pronto empieza a perder la afinidad con el Espíritu Santo y ahora tiene afinidad con el gobierno. Y del siglo III para adelante, una época que el mundo vivió de oscurantismo, donde se empezó a vivir un cristianismo, hermano, que era impuesto por el gobierno. Quiero ver y le ruego, ¿cuántos de aquí tienen raíces mexicanas? Levanten la mano. Muy bien. ¿Cuántos tienen raíces salvadoreñas o guatemaltecas? Bien. Nuestros pueblos fueron cristianizados por la fuerza. Cuando vino la conquista en el 1492, cuando Colón trae a descubrir las Américas, usted que ha estudiado un poquito de historia, sabe que con ellos vinieron los monjes. Ya la iglesia ya no era aquella iglesia que conquistaba por el Espíritu Santo, sino que ahora era una iglesia que conquistaba por la Inquisición, por la espada, por la muerte. Hay mucho que hablar sobre esto, pero solo quiero poner la base. Y de pronto nosotros vemos que nuestros pueblos fueron cristianizados por la Iglesia Católica. Es decir, todos aquí venimos de raíces católicas. Su abuelo, su bisabuelo, qué sé yo, su tatarabuelo o su atarantabuelo era católico. Y ellos iban a la iglesia católica. Mis abuelos eran católicos y mi familia católica. Y mi abuela me enseñaba un cuadro donde decía: ahí hay un señor barbado, un joven y una palomita, y es la Santísima Trinidad. Y yo fui expuesto a esa fe supuestamente cristiana, como usted también. Pero en el siglo XV sucede otro fenómeno interesante en el mundo. Hubo un cura que se rebela contra la religión mayoritaria y él pone 95 tesis donde dice: el hombre es justificado por la fe. Y sucede lo que conocemos como la Reforma. Y entonces aquella iglesia que gobernaba con el imperio se empieza a fragmentar, se empieza a dividir, y surgen, hermanos, los calvinistas, y luego surgen los luteranos, y luego surgen los pentecostales, y luego surgen los mormones, y luego los testigos de Jehová. Estamos en el 2024. Algunos de nosotros venimos del siglo pasado, ya somos de 2 siglos, ¿no? Pero cuando nosotros llegamos al evangelio, de pronto el evangelio que yo conocí, no sé usted, había centroamericanos, presbiterianos, bautistas, metodistas, asamblea, iglesia de Dios. Habían testigos de Jehová, mormones, católicos, evangélicos. Y uno dice: ¿cuál es la iglesia verdadera? Porque esto es un relajo. Si usted le pregunta a un mormón si ellos son los verdaderos, dicen que sí.
Si usted le pregunta a un testigo de Jehová, le dice que sí. Si usted le pregunta a un católico, le jura que sí. Si usted le dice a alguien de llamada final, se pelea que sí. O sea, todos decimos que somos la iglesia verdadera. Pero ya no hay un concilio en Jerusalén. Ya no está Pedro, ya no está Jacobo, ya no está Juan. Y entonces la pregunta, porque debo decir, me sorprendió la palabra que Dios te dio. La pregunta es, ¿dónde está? ¿Quién es la novia de Cristo? ¿Quién es ese pueblo con el cual Cristo se quiere casar? No sé, voy a usar tu palabra. Yo oí que dijo, yo los he llamado para ser novia y no invitada. ¿Sí puso atención a eso? Entonces quiere decir, yo lo puedo probar por la Biblia, que hay invitados, que hay amigos, que hay conocidos, pero una es la novia de Cristo. Una sola es la perfecta de Cristo. Y entonces cuando nosotros vemos, de pronto a esto quiero llevarlo. Aún en el siglo primero era fácil determinar la iglesia verdadera, porque de Jerusalén salían las instrucciones de los apóstoles. Pero le pregunto, estamos en el 2024. Fíjese que la pregunta está difícil y lo voy a poner en problemas. ¿Está usted seguro que está en la iglesia verdadera? ¿Está usted seguro que? Porque yo, déjeme contarle, yo estuve en Asamblea de Dios y el pastor que estuvo conmigo en Asamblea de Dios después paró en la religión maya. Y yo he visto cristianos que hoy proclaman una verdad y después paran en otro lado. Y entonces me pregunto, ¿por qué? ¿Dónde está la iglesia verdadera? Y aquí voy al tema que quiero marcarle, porque por eso me sorprendió tu profecía, tu mensaje. Porque cuando pasan los siglos, de pronto se disemina completamente la iglesia. Durante el siglo III al siglo XV, la iglesia católica tuvo hegemonía sobre el mundo. Lo que el Papa decía, se hacía. Era el vicario de Cristo. Era el representante de Cristo. Cosa que nosotros sabemos que es falso. Pero mantenía cierta unidad en el mundo. Pero cuando surge la reforma, entonces se empieza a diseminar la fe. Y empiezan a aparecer las denominaciones: bautistas, metodistas, pentecostales, carismáticos, de todas las denominaciones. Y como le repito, si le pregunta a cualquiera si es parte de la iglesia verdadera, le dice que sí. Usted le pregunta a un adventista y dice, nosotros somos los verdaderos. Usted le pregunta a un mormón, nosotros somos de los santos de los últimos días. Los santos de los últimos días. Le pregunta a un católico, nosotros somos la iglesia que tenemos la historia de dónde venimos. Y le pregunta a uno de llamada final, ¿qué contesta? Pues no sé. Pues así dice el hermano Agustín. Y entonces quiero llevarles a un punto. Quizás usted lo sabe, lo ha oído. Dios no es evangélico. Tampoco es católico. Tampoco es sectarista. Dios es espíritu y es amor. Pero Él ha dejado en su palabra ciertas indicaciones para que uno no se pierda, para que uno no esté, porque hermano amado,
esto no es por inteligencia. Le voy a decir por qué. Porque si alguno era inteligente y era celoso, era Saulo. Saulo fue instruido a los pies de Gamaliel. Saulo era celoso de las tradiciones. Saulo era fariseo de fariseos en cuanto a la ley, irreprensible. O sea que Saulo no era cualquier perico de los palotes, era un hombre, diríamos, un santo. Pero persiguió a la iglesia de Cristo. Y cuando él va a Damasco persiguiendo a la iglesia, usted sabe, Jesús se le aparece y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo, yo quiero que usted piense en el shock mental que tuvo. ¿Quién eres? Si yo estoy con Jehová, yo estoy con el Dios de los hebreos, yo estoy con el Dios verdadero, pero ¿quién eres tú que eres capaz de frenarme? Y le dice: yo soy Yeshua, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y Saulo cambió la mente. ¿Qué es lo que evidencia que uno pertenece a la verdadera iglesia? La revelación de Cristo. Aquí no es asunto de que levanté la mano. Aquí no es asunto de que métete al evangelio. Aquí no es asunto que soy hijo de pastor. Aquí es asunto de que hayas recibido revelación de quién es Jesús. Por eso le dijo Jesús a Pedro: bienaventurado eres, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. A todos los que nos ha revelado el Padre, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, somos bienaventurados. Amén. Bueno, entonces la Biblia me da a mí señales de la verdadera iglesia. La primera es la puerta a la revelación. Aquí no es de que te convenció tu marido, te convenció tu esposa. No. Aquí es de que hubo una luz que llegó a tu corazón y te abrió los ojos de tu entendimiento. Ahora, si eso no ha pasado contigo, tú todavía no eres de la iglesia verdadera. Porque para ser parte de la iglesia no se necesita ser pastor, ni apóstol, ni profeta. Se necesita tener iluminación del Espíritu Santo de quién es Jesús. Cuando nosotros vemos toda la gama de denominaciones que hay, entonces toma fuerza este pasaje que le voy a leer. El libro de Cantares, que es el mejor cántico, el cántico del amor, que tiene, si usted lee Efesios capítulo 5, dice que el misterio del matrimonio, cuando dice: yo digo esto de Cristo y la iglesia, dice ahí: grande es este misterio. Porque en Efesios capítulo 5 dice: las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo. No dijo nadie amén, ¿verdad? Repito, en Efesios capítulo 5 dice: las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo. Muy bien, hermana Marta, la felicito, así se hace. También ahí dice, en Efesios capítulo 5 dice: los maridos son cabezas y deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Pero yo digo, dice Pablo, grande es este misterio, pero yo lo digo con respecto a Cristo y la iglesia. Escuche bien. Entonces Pablo usa una analogía, una comparación entre el matrimonio y el misterio de la unión de Cristo con la iglesia. Por eso Cantares cobra sentido cuando leemos en el libro de Cantares el cántico del amor.
capítulo 6, versículo 8 dice: 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas no tienen número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, única de su madre, escogida. La vieron las doncellas, la llamaron bienaventuradas, las reinas y las concubinas, y la alabaron. Nosotros, después de tantos siglos, voy a recordar, por ejemplo, no sé si usted jugó. ¿Cuánto tiempo es para que terminemos? Sí, pregunto porque yo en un lugar dije: hermano, yo predico 2 horas, y me dijeron: usted puede predicar hasta 3. Nosotros nos vamos en 20 minutos, me dijeron. Entonces pregunto mejor, ¿verdad? ¿Nunca jugaron aquel juego que dice: tú le das el mensaje en el oído a ella, ella se lo da a él se lo da a ella? ¿Sí lo jugaron alguna vez? Y se recuerdan que el mensaje original, cuando el mensaje llegaba allá, ya no era el mensaje. Era completamente diferente. Ahora piensen conmigo. Siglo I, la iglesia surge en el mundo. Pero para el siglo II, estoy hablando de siglos, 100 años. 100 años después, 200, 300, 400. ¿En qué año estamos nosotros? En el siglo XX, XXI. O sea, el mensaje original, ¿quién lo tiene? Porque del siglo I al siglo XXI surgieron multitud de denominaciones. Ay, hermano, lo tienen los menonitas. Si usted le pregunta a un menonita, ¿sabe quiénes son, va? ¿No saben quiénes son los menonitas? Esos que no usan la tecnología, que viven y ellos se visten a la antigua. Y se le pregunta, ellos son el pueblo de Dios. Del siglo I al siglo XXI pasó el mensaje. ¿Qué garantía tenemos de que estamos en el mensaje original? Y tú le preguntas a los bautistas, lo tienen. Tú le preguntas a los adventistas, lo tienen. Tú le preguntas el Espíritu Santo está. Él no hace distinción. El Espíritu Santo no es evangélico. El Espíritu Santo es Dios. Pero entonces, por eso es que quiero que vean eso. Cuando al siglo XXI estamos, Cantares 6 dice: 60 son las reinas, 80 las concubinas, y las doncellas son sin número. Y ahí está hablando de la mentalidad de las denominaciones. Una mentalidad de reina, mire, es una congregación donde la gente manda. Una mentalidad de reina, con tu perdón, hijo, una mentalidad de reina es que ella gobierne tu casa y tú digas: para ser feliz, sí, amor. ¿No comes hoy? Sí, mi amor. ¿Te pones esto? Sí, mi amor. Cuando una mentalidad de reina es cuando el orden de Dios se tergiversó. Porque Dios dice: Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre y el hombre cabeza de la mujer. Miren, acuérdense que estoy usando la analogía del matrimonio para el misterio de Cristo y la iglesia. Es decir, así como la mujer está sujeta al marido en todo, así la iglesia debe estar a Cristo. Pero hay congregaciones donde los que gobiernan son los miembros. Eligen sus pastores, eligen quién va. Ellos son demócratas. Ellos son congregaciones donde, hermano, por votación eligen al pastor, no el que Dios pone, el que ellos quieren. Esa es una mentalidad de reina. Pero también dice: hay 80 que son concubinas. ¿Cuánta congregación hay
¿Cuál es la característica de una concubina? No tiene compromiso. Una concubina lo que quiere es nada más el amor del hombre, pero sin compromiso. ¿Cuántos cristianos no dicen, hermano, yo vengo, pero no se compromete con la obra de Dios? En llamada final no hay así. Pero ¿cuántos cristianos hay que no se compromete? Son hermanos asistentes. Mire, por ejemplo, ¿cuántos de aquí? Perdone que le pregunte, ¿cuántos de aquí fuimos católicos? ¿Cuándo te comprometiste con la misa? Nunca. Tú llegabas y el cura, hospis, quispis, nasquis, costeres, cutas, quis. ¿Y qué compromiso? No tenías compromiso. Hay congregaciones, hermano, donde no están comprometidas con la causa de Dios. Se reúnen los domingos, tienen sus buenos templos, por ejemplo, hermano, pero no están comprometidos con la causa de Dios. Acuérdense a Jesús a los 12 años, cuando María y José entran al templo y le dicen, ¿pero qué nos hiciste? Jesús dijo, ¿no sabes que en los negocios de mi Padre me conviene estar? O sea, Jesús a los 12 años estaba comprometido con Dios. Una característica de la iglesia verdadera es que tiene compromiso con Dios. Mira, yo no lo hago por ti, lo hago por respeto a Dios. Yo no lo hago por ti, lo hago porque temo a Dios. Yo no lo hago por la persona, sino porque tengo un compromiso con Dios. 80 las reinas, 60 las reinas, 80 las concubinas y las doncellas, ¿qué dice? ¿Cuál es la característica de una doncella? Que es virgen, ¿verdad que sí? Cosa que ahora es raro encontrar en el mundo, pero una doncella es virgen. Esas son las congregaciones que dicen, no queremos nosotros el toque del Espíritu Santo. No, aquí no se hablan lenguas. No, aquí no dones, aquí no. No. Hay miles de congregaciones. ¿Pero qué dice ahí? Pero una es la perfecta. Una es la única de su madre. Y mire, ¿sí tiene su Biblia ahí? Mire el verso siguiente. Mire las características de la verdadera iglesia. Es que ahí esto es fantástico cuando uno, hermano, cuando yo oí que Vilma dijo, los he llamado para ser novia, dije, Señor amado, me estás confirmando lo que le tengo que enseñar a este pueblo. Dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba? O sea, tuvo revelación. La luz llegó a ella. Sigue diciendo, hermosa como la luna. La luna es figura de la iglesia en la palabra de Dios, hermanos. La luna, ¿sí están todavía aquí conmigo? Sí. La luna tiene facetas. La luna nueva es cuando la luna está entre el sol y la tierra y no se ve la luna, sino está oscura, la luna nueva. De repente comienza el cuarto creciente, ¿sí? Y usted ve la luna así. Y de repente llega hasta la luna llena, ¿sí? La verdadera iglesia está compuesta por aquellos cristianos que reciben la revelación de quién es Cristo, pero que empiezan a recibir la luz del sol. ¿Sabe quién dijo que era la luz del mundo? Jesús. Yo soy la luz del mundo. Jesús dijo es el sol de justicia. Entonces la verdadera iglesia empieza a recibir la luz del sol y empieza a crecer en iluminación. Primero un cuarto creciente. O sea, no somos perfectos. Vamos como la senda del justo, poco a poco, hasta que el día sea perfecto. A ver, pregúntale a la que está a tu lado, ¿has cambiado algo?
¿O sigues siendo el mismo de hace 10 años? ¿O ya cambiaste algo? ¿Ya cambió tu carácter? ¿Ya cambió tu tacañería? ¿Ya cambió tu generosidad? ¿Ya cambió tu forma de hablar? Porque todavía no hemos llegado a la perfección. Pero si somos la verdadera iglesia, en la medida que nos exponemos a la luz de la enseñanza del Señor, la luz nos va iluminando. Y entonces la gente de afuera dice: ¿cómo has cambiado? ¿Cómo así? Sí, antes qué mal hablado eras, ahora no, ahora hasta lo bendices a uno. ¿Cómo has cambiado, mujer? Ah, sí, sí. Antes no me hacías de comer, ahora hasta huevitos rancheros me haces. Y empezamos a crecer en luz. Pero dice, ¿quién es esta que se asoma como el alba, esclarecida como la luna? Va a llegar un momento en que sea tal la luz del sol que nos pegue, que, hermano, estemos llenos de la luz de Dios. Como en Hechos vemos a Felipe, a Esteban, llenos de fe, llenos de poder, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Pregunto, ¿qué tan llenos estás del Espíritu Santo hoy? Yo tengo un amigo, es mi familiar, que cada vez que voy a mi país y me va a recoger, le veo su tanque de gasolina y está la luz amarilla encendida. Pum. Y le digo: oye, échale gasolina a tu carro. No, hombre, con esto que tengo llego. ¿Cómo está tu llenura del Espíritu Santo? ¿No será que está la luz amarilla ahí encendida? ¿Vas a ir a la actividad? Ay, voy a ver si me da tiempo, a ver si tengo ganas. Hermano, Dios te quiere lleno. Pablo dice: sed llenos continuamente del Espíritu Santo. Entonces, una característica del cristiano que conforma la novia es que la luz del sol, la enseñanza, la asimila. No solo la oye, la asimila, la pone en obra. Mire, ya no es aquella persona respondona, porque ahora ha escuchado la blanda respuesta: quita la ira. Ya no es aquella persona que no paga impuestos, porque ahora ha escuchado: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se está llenando de la enseñanza y la está reflejando. Entonces dice ahí: ¿quién es esta que se asoma como el alba, esclarecida como la luna? ¿Verdad? Va a llegar un momento donde la iglesia refleje la luz del Señor, pero luego dice: refulgente como el sol. Ay, hermano, un día, Dios quiera sea pronto, vamos a ver a Jesús y seremos transformados como Él es, porque le veremos tal y como Él es. Y entonces vamos a ser refulgentes como el sol. Pero aquí quiero cerrar. Pero ¿cómo termina diciendo? Imponente como escuadrones en orden. Ah, qué tremendo. Un joven allá conmigo me dijo: Dios me habló, hermano Otto. Y le dije: ¿qué te dijo? Me dijo: mira tu apartamento. Y vi mi apartamento, me dijo, todo desordenado. Y le dijo: así como tu apartamento, así está tu vida. Te pregunto, ¿está tu vida ordenada? ¿Caminas ordenadamente? Porque hoy en día, hermano, ¿por qué razón es que Dios está levantando grupos por aquí, grupos por allá, y los está poniendo en orden? No, yo camino independiente. No, entonces no eres, no, en orden. ¿Cuál es la característica de un ejército? El orden. En la ciudad de Chiapas estábamos en la actividad de pastores, y llegó una hermana de una denominación cristiana diferente.
llegó y nos dijo: hermano, yo quiero pertenecer a Llamada Final. Y dijimos: hermana, pero ¿usted de dónde viene? Que yo vengo de tal iglesia. ¿Y por qué usted quiere pertenecer a nosotros? No estoy diciendo que somos los únicos, pero ella lo dijo así. Me dijo: porque tuve una revelación, hermano. Vi que llegó el momento del arrebatamiento. Y entonces subíamos toda la cristiandad y se abrían las puertas del cielo. Y entonces un ángel llamaba y llamó: Ministerios Llamada Final. Y mencionó su nombre. Y empezaron a entrar pastores, congregaciones, todos en orden. Y entonces después ella dijo: nos van a llamar a nosotros. Y no los llamaron. Y entonces ella llegó con el ángel y le dijo: ¿por qué no nos llamó a nosotros? ¿Cuál es tu pastor? Fulano de tal. No, ustedes son unos desordenados. ¿Cómo dice ahí? Ejércitos en orden. No se enojen conmigo. Dios, cabeza de Cristo. Cristo, cabeza del hombre. El hombre, cabeza de la mujer. Y los dos, cabeza de los hijos. ¿Aceptas el orden? Dice: la mujer cuando ora o profetiza debe cubrirse por causa de los ángeles. No, eso es religiosidad, eso es cultura. Orden. Orden. Vilma, tú dijiste. Yo me sorprendí. No, yo los llamé para ser novia, no invitada. Hermano, ¿qué quieres ser en el reino de Cristo? ¿Quieres estar a la par del Señor como parte de Él o quieres ser de los invitados? Porque van a haber amigos, van a haber invitados y van a haber también execrados, sacados. Pero va a haber un pueblo que va a estar siempre con Cristo. Hermano, a ti no te preguntaron si querías ser hispano o americano, pobre, rico, alto, feo o bonito. ¿Verdad que no? Cuando tú sentiste, ya estabas metido aquí en el mundo. No te preguntaron. Pero para la vida eterna sí tienes opción. Si tú quieres entrar y ser parte de la novia, si tú quieres entrar y ser parte de los invitados, quieres entrar y ser parte de los del reino como el ladrón en la cruz. Porque yo le pregunto: ¿el ladrón en la cruz es salvo, sí o no? ¿Y qué le van a dar en el cielo? Le van a decir: bienvenido, ladrón. Aquí están los tesoros del reino para que te los roben. ¿Sabes que el ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Y Jesús le dijo: no, reino para ti no hay. Para ti hay paraíso. Porque reino es gobierno, autoridad. Reino es estar con Cristo juntos. Hermano, nosotros tenemos una oportunidad en esta vida. Y quiero cerrar. Si somos llamados a ser novia, nos dijeron hoy: cuidemos nuestros vestidos. ¿Qué es eso? No metamos la pata, pues. No pequemos. Limpiemos. Ay, hermano, es que yo no peco, no fumo, no tomo, no. Y el chisme y la envidia y el resentimiento y la tacañería. ¿Eso qué es? Hermano Agustín, ¿para qué invitó al hermano Otto, hombre? Si tan alegres que estábamos aquí, ¿verdad? A mí me dio gozo escuchar la palabra esa. Porque habiendo miles de iglesias bautistas, metodistas, pentecostales aquí, el Espíritu Santo nos dice: los he llamado a ser parte de mi novia. ¿No siente que es un privilegio? ¿No siente que es como que dice el Señor? Hermano, como si se recuerdan ya.
¿Se recuerdan de Morris Cerullo? ¿Saben quién es él? ¿Quién fue él? Morris Cerullo fue un evangelista americano, muy usado, tremendo, uno de los generales aquí en Estados Unidos. Morris Cerullo llegó a Los Ángeles y dijo, antes de morir, Dios me habló que Dios va a usar al pueblo hispano para el último avivamiento que va a ser. Y Morris Cerullo le dijo, pero ¿por qué los hispanos? Si mira cómo son de desordenados. Mira, sus casas no las terminan. Ahí de México para abajo están todas los fierros ahí, no terminan. Ellos no terminan lo que comienzan, son desordenados, llegan tarde, no son puntuales. ¿Por qué? ¿Por qué no mejor japoneses? Los japoneses tienen una disciplina fantástica. ¿O por qué no anglosajones? Ellos son también así. ¿Por qué hispanos? Y él dijo que Dios le dijo, porque ese pueblo me ama profundamente. Nosotros, ¿sabes por qué Dios te trajo a Estados Unidos? Ay, para el sueño americano, no. Para engordar, no. Te trajo porque Dios vio que en ti podía sembrar semilla para el último gran avivamiento. Te trajo porque Él sabe que tu corazón puede estar completamente volcado hacia el Señor. Él no te trajo, ni a mí me trajo por perfecto, pero nos trajo porque Él tiene un propósito con nosotros en este lugar. No manchemos nuestros vestidos. Cierre sus ojitos, por favor. Padre Dios, esta noche he trasladado lo que tú pusiste en mi corazón, Señor. Y te ruego, buen Dios, en el nombre de Jesús, que tu palabra despierte en mí celo por lo tuyo. Que nos des cada día más de tu Espíritu, Señor. Que podamos, Dios del cielo, experimentar cada día de tu presencia. Perdona nuestros pecados, iniquidades y rebeliones. Y Señor amado, gracias por ese privilegio maravilloso de ser llamados para ser parte de tu novia. Esta noche yo quiero hacer un llamado, hermano. Yo soy el primero en pasar y decirle al Señor, dame fuerzas para no manchar mis vestidos, Señor. Dame fuerzas para mantenerme puro, Señor, delante de ti. Perdona, Señor, mis pecados y mis iniquidades, mis rebeliones, mis pensamientos y mis sentimientos. Y te doy gracias, Señor, por ese traje maravilloso de justificación que tú pones. Habla con Dios, hermano, habla con Dios. Habla con Dios. Porque es un privilegio grande ser parte de la novia. Habla con Dios. Esta noche, bendito Dios, que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza para acercarnos cada día más, para llenarnos de tu luz, para ser, Señor, así como la luna, irradiar tu luz. Cada corazón que estamos aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú hablas lenguas, habla lenguas. Si no hablas lenguas, dile, Señor, lléname
Lléname de tu espíritu. Yo quiero, Señor, participar de esto. Quiero, Señor, ser parte de ese pueblo maravilloso. Habla con Dios, habla con Dios, habla con Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. Dile, aquí estoy, Señor, necesitado de ti, de tu fuerza, tu gracia, tu unción. Santo, santo, santo. Y acabará proyende te abamahasa. Que sus días, Señor, sean días de acercamiento hacia ti. Que sean días, Señor, de luz. Que sean días, Señor, donde podamos llenarnos de ti, Señor amado. Donde podamos conocer tu propósito más. En el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Vamos, habla con Dios, alaba su nombre, habla con Dios. Habla con Dios. Precioso Dios. Padre Dios, que esta atmósfera sea saturada de tu presencia. Que la luz del candelero, Señor, se incremente. Que derrames cada día, Señor, abundante gracia. Abundante gracia. Esta noche te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Vamos, bendiga el nombre del Señor.